Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento de las hipercalcemias. Voy a comenzar enunciando 5 casos clínicos paradigmáticos y después, al final de la clase, los vamos a retomar para ver la resolución de cada uno de ellos. El caso número 1 es un varón de 50 años de edad que consulta por dispepsia. El examen físico es normal, al igual que los estudios de laboratorio, salvo por presentar calcemia de 11 mg por decilitro en 2 oportunidades. El caso número 2 se trata de una mujer de 38 años de edad que padece su tercer episodio de litiasis urinaria sintomática. En este último episodio elimina un cálculo cuyo estudio revela que está compuesto por oxalato de calcio. La calcemia es de 10.8 mg por decilitro, la calciuria está elevada y la fosfatemia está descendida. El caso número 3 se trata de un varón de 65 años de edad que ingresa por deterioro del sensorio, comprobándose calcemia total de 16 mg por decilitro. En el último mes presentaba dolor dorsal severo, presenta anemia y eritrosegmentación de 120 milímetros. El caso número 4 es una mujer de 45 años de edad que presenta cáncer de mama con metástasis ganglionares axilares y metástasis óseas múltiples. Entre los estudios de laboratorio se observa elevación de la fosfatasa alcalina sérica y calcemia de 12.1 mg por decilitro. Y el caso número 5 es un varón de 40 años de edad que consulta por fiebre de un mes de evolución. En la última semana le aparecieron nódulos subcutáneos eritematosos y dolorosos en ambos miembros inferiores. El laboratorio evidencia una eritrosegmentación de 80 milímetros, calcemia 11.2 mg por decilitro y calciuria elevada. En la radiografía de tórax se observa agrandamiento bilateral de los cilios pulmonares por probables adenopatías. La hipercalcemia se puede definir por un aumento de la concentración plasmática del calcio iónico por encima de los valores normales, que pueden estar expresados en miliequivalentes por litro o en miligramos por decilitro, o como el aumento de la concentración plasmática de calcio total, allí figuran los valores normales, en presencia de concentración plasmática de albúmina normal. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como vamos a ver, la concentración plasmática de albúmina, cuando está alterada, altera los valores de calcemia total. En general es más fidedigno, si disponemos de la determinación, guiarnos por las cifras de calcio iónico. Si no tenemos esta determinación, podemos manejarnos con la calcemia, pero siempre correlacionándola con la concentración plasmática de albúmina. Vamos a hablar rápidamente de los elementos más importantes que debemos recordar en cuanto a la regulación de la calcemia. En el organismo tenemos todos alrededor de 1 kilogramo de calcio, de los cuales el 99% están ubicados en el tejido óseo y solo el 1% del calcio corporal está en tejidos extraóseos. Con respecto al calcio circulante en la sangre, o sea, la calcemia, es muy importante tener en cuenta que el 45% aproximadamente del calcio sanguíneo circula libre, es la fracción ionizada, la que podemos dosar como calcio iónico. Aproximadamente el 40% de la calcemia circula unida a proteínas, fundamentalmente la albúmina, y el 15% restante está unido a otros aniones no proteicos como sulfatos, citrato y fosfato. Cuando entonces nos manejamos con calcemia total, hay que tener en cuenta que la concentración plasmática de calcio disminuye aproximadamente 0.8 miligramos por decilitro por cada 1 gramo por decilitro de descenso de la concentración de albúmina plasmática. Allí figura la fórmula entonces que tenemos que emplear para corregir el calcio medido en relación con la cifra de albúmina, en particular cuando hay situaciones de hipoalbuminemia significativas. La calcemia, al igual que otras constantes biológicas del organismo, está finamente regulada por distintas hormonas, la más importante de las cuales es la paratormona o PTH. Como vemos en este dibujo, la paratormona ejerce sus acciones sobre el tejido óseo, aumentando la liberación de calcio del tejido por resorción ósea. También actúa la PTH sobre el riñón, aumentando la reabsorción de calcio y provocando excreción de fosfato. Y actúa también
sobre la absorción intestinal de calcio, pero en este caso lo hace indirectamente por el estímulo que la PTH ejerce sobre la vitamina D, activando la activación de la vitamina D2 a vitamina D3 activa. Todos estos sistemas o estos mecanismos tienen a su vez retroalimentación negativa, estimulando o frenando la liberación de PTH. El estímulo o la inhibición de la secreción de PTH en las células de la paratiroides se hace a través de receptores sensibles al calcio que existen en esas células. Pero es importante recordar también que hay sensores similares sensibles al calcio en distintas zonas del nefrón. Como vemos en esta diapositiva, la distribución de los receptores sensibles al calcio se ve en distintos sectores de la nefrona, en particular en la rama ascendente del asa de Henle. En cuanto al manejo del calcio que se realiza en el nefrón, en líneas generales podemos decir que el calcio sigue al sodio o al cloruro de sodio en los distintos sectores del nefrón. En el tubo contorneado proximal, la mayor excreción de calcio puede ser secundaria a la mayor excreción de sodio, y esto en general se logra o se puede lograr aumentar esta excreción de calcio con expansión del volumen plasmático, aumentando la excreción de sodio y por ende la del calcio. En sectores más distales, como en la rama ascendente del asa de Henle, en el tubo contorneado distal, la excreción de calcio por la orina también sigue al cloruro de sodio, y en estos sectores se puede lograr el aumento de la misma mediante el uso de diuréticos de asa, fundamentalmente furosemida, y es la segunda forma de lograr aumentar la calciuria, además de la expansión del volumen. Seguidamente vamos a analizar un caso clínico. Fíjense, una paciente de 58 años de edad ingresa por deterioro del sensorio de 24 o 48 horas de evolución e insuficiencia renal aguda. Como antecedentes, es una paciente hipertensa tratada con amlodipina 10 miligramos al día. Al examen físico estaba estuporosa, afebril, con una presión arterial de 130/70 e impresionaba deshidratada, siendo el resto del examen normal. La radiografía de tórax no mostró alteraciones y en el laboratorio el hemograma es normal, la urea y la creatinina están elevadas, la natremia es de 146 miliequivalentes por litro, el potasio de 3 miliequivalentes por litro, la calcemia total es de 16.5 miligramos por decilitro y la fosfatemia de 1.4 miligramos por decilitro. Como vemos claramente tenía una hipercalcemia muy importante con hipofosfatemia y un cuadro clínico neurológico. ¿Cómo podemos empezar a analizar las posibles causas de hipercalcemia en este caso? Bueno, esquemáticamente las causas de hipercalcemia las podemos dividir, como observamos en esta diapositiva, en aquellas relacionadas con la paratiroides, las relacionadas a la vitamina D, las relacionadas a enfermedades malignas y otras causas misceláneas. En el primer grupo, las hipercalcemias relacionadas a la paratormona, tenemos básicamente el hiperparatiroidismo primario, que en general se debe a un adenoma, menos frecuentemente los hiperparatiroidismos terciarios, una enfermedad poco frecuente, muy parecida al hiperparatiroidismo primario, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, y la intoxicación por litio. En cuanto a las causas vinculadas con vitamina D, bueno, puede ser en relación con intoxicación por esta vitamina, por ingesta de grandes cantidades, y en medicina interna quizá más frecuente es en relación a enfermedades granulomatosas, infecciosas como la tuberculosis, o la sarcoidosis y más raramente las enfermedades inflamatorias del intestino. Estas enfermedades granulomatosas en ocasiones sintetizan vitamina D activa que media para el desarrollo de la hipercalcemia. El importante grupo de hipercalcemias vinculadas a enfermedades malignas se puede producir básicamente por dos tipos de mecanismos. Algunos tumores elaboran, sintetizan y liberan un péptido relacionado a la paratormona, que tiene acciones muy similares a la paratormona, aunque su molécula no es exactamente la misma. Esto se ve en distintos tipos de tumores, como tumores de células escamosas, de pulmón, del cabeza y cuello son los más comunes, pero también se ven tumores de riñón y en el cáncer de mama. El segundo gran mecanismo, que no es excluyente con el anterior, de hipercalcemia maligna, es la presencia de metástasis osteolíticas. Prototipo de estos son el cáncer de mama,
y las lesiones líticas puras que habitualmente ocasionan el mieloma múltiple. Existe, aunque es realmente muy raro y en general motivo de reporte de caso, algunos tumores que pueden producir PTH verdadera. Es tan infrecuente esta situación, que produzcan PTH verdadera, no el péptido relacionado con la paratormona, que en general cuando uno tiene un paciente con un tumor maligno, hipercalcemia y PTH elevada, lo que hay que pensar es que probablemente tenga un hiperparatidismo primario asociado y no que realmente el tumor elabore PTH auténtica. Otros factores humorales que a veces no se pueden determinar bien en las enfermedades malignas se pueden ver en los linfomas, en las leucemias y también en el mieloma múltiple, que en ocasiones provocan hipercalcemia por otros factores como pueden ser la secreción de vitamina D, al estilo de las enfermedades granulomatosas. Y en las causas misceláneas tenemos los síndromes lactoalcalinos, la inmovilización que aumenta la liberación de calcio del tejido óseo. En general, por este mecanismo no se llega a hipercalcemia si no hay una situación de base, más bien la inmovilización puede ser el factor desencadenante, supongamos en un paciente con un tumor maligno con metástasis para que desarrolle hipercalcemia. Algunas intoxicaciones menos frecuentes como por aluminio, por vitamina A. El hipertiroidismo en ocasiones es causa de hipercalcemia, el uso de tiazidas, que tiene una acción de disminución de la calciuria, tienen utilidad con ese mecanismo, a veces desencadenan hipercalcemia. En general se acepta que cuando un paciente desarrolla hipercalcemia relacionada al uso de tiazidas, probablemente también sea un factor desencadenante y pueda tener un hiperparatidismo primario no diagnosticado. La insuficiencia suprarrenal y el fibrocromocitoma en ocasiones pueden ser causas de hipercalcemia. De todas estas causas mencionadas, es muy importante tener en cuenta que en el 90% de los casos de hipercalcemia, la causa o es un hiperparatidismo primario o el paciente tiene un tumor maligno. El hiperparatidismo primario es la causa más común, ocasiona aproximadamente el 90% de los casos de hipercalcemia en pacientes ambulatorios, mientras que la hipercalcemia leve y asintomática actualmente es la forma más frecuente de presentación del hiperparatidismo primario. Por otro lado, los tumores malignos son la causa más frecuente de hipercalcemia no mediada por PTH y de hipercalcemia en pacientes internados. En ese grupo de pacientes con hipercalcemia, los tumores malignos aproximadamente causan el 70% de las hipercalcemias. Y en estos casos, lo más frecuente es que la neoplasia esté clínicamente evidente y no sea una neoplasia oculta que tengamos que buscar exhaustivamente. Retomando el tema de las hipercalcemias tumorales, vemos que hay dos grandes grupos frecuentes y que no son excluyentes entre sí en cuanto al mecanismo productor de hipercalcemia en las neoplasias. Uno es la secreción de péptido relacionado con la PTH y el otro es la osteólisis local. Repito que algunos pacientes con tumores tienen ambos mecanismos. Es mucho menos frecuente por secreción de calcitriol y aún más infrecuente por secreción de PTH auténtica. Los grupos de tumores que más frecuentemente vemos como causa de hipercalcemia mediada por secreción de péptido relacionado a la PTH, como mencionamos anteriormente, son los carcinomas escamosos, algunos adenocarcinomas como el de mama y ovario, y otras neoplasias como el carcinoma renal, los transicionales de la vía urinaria, algunos linfomas de fenotipo T, algunas neoplasias de los islotes pancreáticos y el mieloma múltiple, que más frecuentemente causa hipercalcemia por el otro mecanismo que es el de osteólisis local, junto con el cáncer de mama, con los linfomas, con el cáncer de pulmón y con otros tumores, pero que en ocasiones también elabora péptido relacionado a la PTH. Los tumores que causan hipercalcemia o las enfermedades malignas que causan hipercalcemia por secreción de calcitriol son básicamente los linfomas de fenotipo B. Y como ya mencionamos anteriormente, la secreción de PTH auténtica por un tumor maligno es verdaderamente muy poco frecuente. En este gráfico vemos entonces que la enorme mayoría de los pacientes que tienen hipercalcemia y cáncer, se ve en color celeste,
son aquellos cuya hipercalcemia está mediada por la liberación de péptidos relacionados a la paratormona, la así llamada hipercalcemia humoral de las enfermedades malignas. El segundo grupo, pero minoritario, son las hipercalcemias mediadas por la presencia de metástasis osteolíticas y, en mucha menor cuantía, aquellas secundarias a vitamina D o a secreción de PTH. En esta diapositiva vemos en una recopilación de más de 400 pacientes con hipercalcemia los distintos tipos de tumores causantes de hipercalcemia, ya sea en presencia de metástasis óseas, eso significa BM en las siglas que están puestas en la diapositiva, la presencia de hipercalcemia humoral de las enfermedades malignas, esa es la sigla HMM, o la presencia de ambos mecanismos. Fíjense que los tumores más frecuentes son los de mama y pulmón, pero por cierto que son los tumores malignos más frecuentes en general. Pero los tumores de cabeza y cuello, como dijimos, la mayoría escamosos, tienen un porcentaje significativo, y los tumores del tracto genitourinario también llevan un porcentaje significativo. El resto de las enfermedades neoplásicas que figuran allí tienen porcentajes menores de incidencia en esta serie. En la siguiente diapositiva vemos la concentración que pueden tener algunos pacientes del péptido relacionado a la paratormona. Fíjense que en sujetos normales no se encuentra este péptido en la sangre y se encuentra en la segunda columna en mayor o menor cuantía en la hipercalcemia humoral de las enfermedades malignas. Fíjense en la tercera línea, son pacientes con tumores sólidos que tienen metástasis óseas, que algunos pacientes no tienen este péptido circulante en la sangre, pero muchos otros sí. Fíjense en la cuarta columna, los pacientes con cáncer de mama que tienen hipercalcemia, que está bastante dividida entre aquellos pacientes que tienen o que no tienen péptido relacionado a la paratormona circulante. Lo mismo pasa con las enfermedades hematológicas. En la última columna, fíjense, el hiperparatidismo primario. En este caso la hipercalcemia está relacionada con PTH verdadera y esos pacientes no tienen péptido relacionado a la PTH circulante en la sangre. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una hipercalcemia aguda? ¿Cuáles son sus signos y sus síntomas? Básicamente los podemos agrupar en síntomas por sus efectos renales. Los pacientes en general tienen poliuria, secundariamente tienen polidipsia y la complicación, como en la paciente que hemos enunciado, insuficiencia renal aguda. El segundo gran grupo de manifestaciones son las neuropsiquiátricas, que pueden ir desde un cuadro de debilidad y de miopatía hasta cuadros de trastornos cognitivos importantes, incluso síndromes de tipo demenciales, y trastornos del estado de conciencia, que pueden ir desde la obnubilación, pasando por el estupor y llegar al coma. Otras manifestaciones frecuentes en la hipercalcemia aguda son las gastrointestinales. La anorexia y los vómitos son frecuentes en estos pacientes y en buena medida responsables de la deshidratación que habitualmente estos pacientes tienen. Recordemos siempre que la hipercalcemia puede ser una causa de pancreatitis con mucha menos frecuencia que otras causas, y las manifestaciones cardiovasculares que solemos objetivarla en el electrocardiograma, como la presencia de acortamiento de intervalo QT y menos frecuentemente bloqueos auriculoventriculares. Son algo diferentes las manifestaciones clínicas cuando la hipercalcemia es crónica, y esto se ve básicamente en el hiperparatidismo primario, donde la mayoría de las veces no se presenta en forma de hipercalcemia aguda. Fíjense que en este caso las manifestaciones óseas pasan a tener jerarquía, y lo más frecuente hoy en día es que tengan los pacientes osteopenia, a veces osteoporosis, que puede ser generalizada o una osteopenia de la parte cortical de los huesos. En ocasiones, si el hiperparatidismo primario no es diagnosticado y lleva mucho tiempo de evolución, puede haber enfermedad ósea por hiperparatidismo ya más avanzada, no solo osteoporosis, sino la formación de lesiones óseas mucho más significativas y la presencia de osteoclastomas o tumores pardos en distintos sectores del esqueleto. Las manifestaciones renales en las formas crónicas de hipercalcemia son básicamente su asociación con la urolitiasis cálcica y sus complicaciones como el cólico ureteral o la obstrucción urinaria.
y pueden causar también insuficiencia renal, en general más leve que las formas agudas, con reducción del filtrado glomerular. Son frecuentes también las manifestaciones neuropsiquiátricas, en este caso no tanto en forma de deterioro del estado de conciencia como en las agudas, sino en forma de depresión y letargo, y trastornos cognitivos de distinta cuantía hasta llegar a cuadros de tipo demencial. Son frecuentes otras manifestaciones más inespecíficas, como la constipación, a veces calcificación en tejidos blandos, y la asociación de úlcera péptica e hipertensión arterial, asociación que se observa con bastante frecuencia en el hiperparatiroidismo primario. Dicho de otra forma, cuando uno tiene un paciente con hipercalcemia crónica y tiene úlcera péptica e hipertensión arterial, el hiperparatiroidismo primario entra en el diagnóstico diferencial. Mencionamos las manifestaciones electrocardiográficas de la hipercalcemia. Fíjense en este diapositivo, en el medio tenemos un electrocardiograma normal, con un QT y un QT corregido normal. A la izquierda vemos lo que ocurre en la hipocalcemia, que básicamente prolonga el QT y el QT corregido. Ahí vemos un trazado con evidente alargamiento del intervalo QT. Y a la derecha lo que ocurre, lo contrario, que es lo que ocurre en la hipercalcemia, donde su manifestación electrocardiográfica más frecuente es el acortamiento del intervalo QT y el intervalo QT corregido. En ocasiones, y aunque es menos frecuente, debemos tener en cuenta que la hipercalcemia puede provocar otro tipo de trastornos electrocardiográficos, como ser desniveles, en general superdesnivel del segmento ST y alteraciones de la onda T, que pueden simular un accidente coronario agudo. Este es el patrón electrocardiográfico de pseudoinfarto que en ocasiones la hipercalcemia puede provocar. Y tenemos que mencionar también otra alteración electrocardiográfica menos conocida que puede ocasionar la hipercalcemia, que es la presencia de melladuras en las ramas descendentes del QRS, sobre todo en las derivaciones precordiales, como señalan las flechas del trazado electrocardiográfico de la parte superior, que son ondas J de Osborn, en este caso normotérmicas, porque la onda J de Osborn, que se ve de esta forma en los trazados electrocardiográficos, se vinculan con más frecuencia con situaciones de hipotermia. Hay algunas otras causas de onda J de Osborn no vinculadas a hipotermia, entre ellas probablemente la más conocida, aunque no es frecuente, que causa onda J, es justamente la hipercalcemia. Hemos mencionado que en ocasiones la hipercalcemia puede estar vinculada al uso de algunas drogas. En particular debemos considerar las tiazidas. Estos diuréticos actúan en el túbulo distal incrementando la reabsorción de calcio y pueden ser causa de hipercalcemia. En estos casos la hipercalcemia se produce en pacientes con patología paratiroidea que no pueden suprimir la producción de PTH en respuesta al aumento de la calcemia. Es decir, en la mayoría de los casos la tiazida actúa como un desencadenante de la hipercalcemia en pacientes que tienen de base un hiperparatiroidismo primario. En el calcio del litio, esta droga puede incrementar la calcemia en el 10 a 20% de los pacientes que reciben esta medicación, en general utilizada en trastornos psiquiátricos, posiblemente porque interfieren sobre los sensores de calcio. Al fallar estos sensores de calcio, no detectan el aumento de la calcemia, no se suprime la liberación de PTH y el aumento de esta hormona provoca hipercalcemia. Usualmente la calcemia se normaliza al discontinuar el litio, pero puede persistir la PTH elevada en algunos casos, lo cual podría estar indicando, al igual que con las tiazidas, que puede haber una enfermedad paratiroidea subyacente y que el litio solo actuó como desencadenante. En definitiva, en los estados de hipercalcemia y desde el punto de vista del diagnóstico, con el interrogatorio, el examen físico, una radiografía de tórax, exámenes de laboratorio de rutina que incluyan la fosfatemia y un proteinograma electroforético, se obtiene habitualmente una precisión en la sospecha diagnóstica de alrededor del 90% de los casos. Si le agregamos a estas determinaciones iniciales la cuantificación de la PTH plasmática, se eleva la precisión diagnóstica al 99%.
Cuando analizamos los valores de PTH plasmática y tenemos que interpretarlos, siempre debemos correlacionarlo con la calcemia. Fíjense en esta diapositiva, en cuadraditos azules están representados los valores de PTH en relación con la calcemia. Y fíjense que estos valores de PTH plasmática realmente son muy dispersos en el hiperparatiroidismo primario. Hay pacientes que tienen valores altísimos y otros pacientes que tienen PTH en valores considerados normales. Sin embargo, estos últimos pacientes con PTH normal tienen PTHs inapropiadamente elevadas para el valor de calcemia. Dicho de otra forma, en presencia de hipercalcemia, aunque sea leve, la PTH debería estar más inhibida. Representados en rojo, en redondeles en rojo, fíjense la hipercalcemia de enfermedades malignas, que habitualmente o muchas veces están vinculadas a péptidos relacionados a la PTH. En esos casos, los valores de PTH habitualmente están bajos porque el paciente tiene hipercalcemia. En el hipoparatiroidismo, en la otra punta, fíjense que tienen, por definición, valores de PTH muy bajos. Podemos concluir entonces que para establecer el diagnóstico diferencial de una hipercalcemia, el estudio del laboratorio inicial es el dosaje de PTH sérica, con su molécula intacta. Es decir, que allí vamos a poder dividir las aguas entre los pacientes que tienen hipercalcemia mediada por PTH y aquellos que tienen hipercalcemias no mediadas por PTH. Los pacientes con hiperparatiroidismo primario habitualmente tienen hipercalcemia leve. Incluso pueden tener valores normales de calcemia y tener hipercalcemias intermitentes, de manera tal que un solo valor de calcemia normal no nos descarta el diagnóstico. También es importante considerar que 10 a 20% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario tienen concentraciones séricas de PTH en límite máximo normal. Como habíamos visto en el gráfico anterior, son valores inapropiadamente altos en relación a la hipercalcemia que estos pacientes tienen. Continuando con algunas consideraciones del hiperparatiroidismo primario, tenemos que saber que hay formas leves donde el hiperparatiroidismo puede ser normocalcémico. En esos casos hay que descartar otras causas de elevación de la paratormona, como el uso de bifosfonatos, las tiazidas, el litio que habíamos mencionado anteriormente, algunos anticonvulsivantes, los pacientes con filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, algunas enfermedades metabólicas, mala absorción, enfermedades hepáticas, etc. Y también tenemos que considerar las pacientes con hipercalcemia con PTH, dicho entre comillas, normal. Como ya hemos dicho, la respuesta fisiológica normal a la hipercalcemia debería ser una PTH muy baja o ausente si es que no tenemos hiperparatiroidismo. En los casos de hiperparatiroidismo primario, lo que ocurre es que habitualmente es que en una de las 4 paratiroides se presenta un adenoma paratiroideo. Y estos adenomas se pueden detectar con métodos de imágenes. Como vemos en esta diapositiva a la izquierda, la ecografía es un método bastante sensible y preciso para detectar adenomas de paratiroides. A la derecha, estudios en cámara gamma, estudios centellográficos con trazadores especiales, también pueden detectar con mucha precisión la presencia de un adenoma en alguna de las 4 paratiroides. Entonces, para resumir un poco lo que estamos diciendo acerca del diagnóstico diferencial de las hipercalcemias, vamos a considerar que el primer paso es confirmar que el paciente tenga hipercalcemia repitiendo el estudio de laboratorio. Esto, por supuesto, no en casos de emergencia de pacientes con cuadros clínicos severos e hipercalcemias importantes. El segundo paso es una completa evaluación clínica considerando los antecedentes, las medicaciones que el paciente viene recibiendo, el examen físico, exámenes complementarios básicos. Como paso número 3 consideramos la determinación de la paratormona plasmática molécula intacta, que como ya dijimos anteriormente, divide a los pacientes con hipercalcemia entre aquellos vinculados a PTH y los que no están vinculados a PTH. En ese caso, si la PTH está elevada, probablemente el paciente padezca de un hiperparatiroidismo primario. Si el paciente tiene PTH baja, bueno, acá tenemos que reevaluarlo clínicamente, repetir los pasos anteriores y ver si no se nos ha pasado por alto alguna situación clínica evidente. Si se puede, en la práctica habitualmente no es fácil de obtener, deberíamos dosar el péptido relacionado a la paratormona, que se
realiza en muy pocos laboratorios especializados, y descartar neoplasia, porque, como ya dijimos anteriormente, si el paciente no tiene una hipercalcemia vinculada a paratormona, posiblemente y por frecuencia pueda tener una enfermedad maligna. Finalmente, el paso 4, si entre los pasos anteriores no hemos arribado al diagnóstico, bueno, consideraremos las causas vinculadas a la vitamina D, tenemos que dosar vitamina D plasmática y nuevamente revisar la medicación que el paciente recibe y descartar enfermedades granulomatosas que, como dijimos anteriormente, ya sea las infecciosas como las no infecciosas, pueden, a través de la liberación de vitamina D activa, provocar hipercalcemia. Habiendo considerado las causas y el diagnóstico diferencial de las hipercalcemias, vamos a retomar el caso clínico enunciado. Recordamos que era una paciente que se presentó con trastornos neurológicos agudos, insuficiencia renal aguda e hipercalcemia muy severa en el laboratorio. Bueno, en esa paciente se efectuó el tratamiento de urgencia de la hipercalcemia, que después vamos a reseñar. Se le solicitó la determinación de paratormona. Se sospechó por la presencia de hipercalcemia grave y aguda que la paciente tuviese una enfermedad maligna y se efectuó en búsqueda de la misma una tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis que fue normal. Se le efectuó una mamografía que fue normal y se le efectuó un estudio colposcópico y un examen ginecológico que también fue normal. O sea, no se encontró en forma evidente una enfermedad neoplásica. Con el tratamiento instituido para la hipercalcemia mejoró francamente el estado clínico de la paciente a las 48 horas y se normalizó la calcemia. A los 7 días se recibió el dosaje de paratormona porque en la mayoría de los casos y en la mayoría de los laboratorios no se tiene este resultado en forma muy rápida. En este caso tardó una semana. Cuando recibimos la paratormona estaba elevada 10 veces por su valor normal. Allí, ya sospechando que podía tener un hiperparatitismo primario, después de haber hecho todos los estudios, sobre todo en la búsqueda de una enfermedad maligna, le efectuamos una ecografía de cuello que mostró un nódulo paratiroideo inferior derecho. La paciente se intervino quirúrgicamente extirpando el adenoma de la paratiroides y no presentó complicaciones. Este caso lo traemos como ejemplificador de una paciente que se presenta con una crisis hipercalcémica grave y aguda, con cuadro neurológico y renal severo, donde en general uno sospecha y en general encuentra una hipercalcemia maligna. Sin embargo, en este caso era un hiperparatitismo primario que se presentó como una crisis paratiroidea. Claro, si uno tuviese o hubiese tenido la determinación de PTH rápidamente, el diagnóstico hubiera sido mucho más precoz y no se hubiera necesitado efectuar los múltiples estudios que se le realizaron a esta paciente en la búsqueda de una enfermedad neoplásica maligna que verdaderamente no tenía. A modo de integración vamos a retomar los 5 casos enunciados al comienzo de esta clase. Fíjense que los primeros 2 casos, el del varón de 50 años consultó por dispepsia, tiene una hipercalcemia leve y por lo demás estaba asintomático, y la mujer de 38 años con 3 episodios de litesis urinaria con hipercalcemia leve y calciuria elevada, con fósforo bajo, son 2 casos que ya con la clínica podemos sospechar fuertemente que seguramente el diagnóstico es de hiperparatitismo primario, y en esos casos el dosaje de PTH, como vimos, seguramente va a aproximar al diagnóstico con precisión. El caso número 3 y el caso número 4 son típicos casos de enfermedad maligna como causa de hipercalcemia. El caso número 3, un varón con hipercalcemia de 65 años, con dolor dorsal, con anemia eritro de 120 milímetros. Con esos datos ya en principio pensamos en enfermedad maligna y posiblemente, entre otros diagnósticos, la posibilidad de mieloma múltiple, con esa eritrocimentación tan acelerada y dolor óseo. El caso número 4, ya con diagnóstico de cáncer de mama, con metástasis óseas múltiples, con fosfatasa-alcalina elevada y calcemia elevada, es un ejemplo de hipercalcemia vinculada a cáncer, y como ya hemos visto, en el cáncer de mama la hipercalcemia puede estar vinculada a secreción de péptidos relacionada con la paratormona y o a la presencia de metástasis óseas. Finalmente el caso 5 es distinto, un varón joven,
con fiebre de un mes de evolución, al que le aparecen nódulos subcutáneos eritematosos y dolorosos en los miembros inferiores, muy sugerentes de eritema nodoso, con eritrocementación acelerada, hipercalcemia leve, hipercalciuria, y que en la placa de tórax tiene agrandamiento bilateral de hilios pulmonares por adenopatías. Bueno, este cuadro es muy sugerente del llamado síndrome de Löfgren, que es la asociación de eritema nodoso con adenopatía biliar, acompañado de hipercalciuria e hipercalcemia leve, seguramente con diagnóstico de sarcoidosis. Como conclusiones, podemos decir que los estados hipercalcémicos agudos y crónicos son frecuentes en la práctica clínica, que el hiperparatitismo primario y el cáncer causan el 90% de las hipercalcemias, que con la evaluación clínica completa y el dosaje de paratormonas séricas se diagnostican la mayoría de las causas, que la terapéutica debe individualizarse teniendo en cuenta la severidad del cuadro clínico y que debe efectuarse el tratamiento de la enfermedad causal además del tratamiento de la hipercalcemia.